Hola queridos amigos, Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión de desarrollo personal y recordemos que el, el objetivo de estas emisiones es sacar la mejor versión de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, esa es la idea. Nosotros debemos ser lo que Dios dijo que vamos a hacer, pero siempre lo podemos hacer mejor. Y para eso necesitamos conocernos y conocer las relaciones, y conocer cómo pensamos, cómo sentimos, etcétera. Entonces empezamos haciendo una introducción, empezamos estas emisiones haciendo una introducción de cómo el ser humano piensa, cómo almacena información, etcétera. Y a partir de ese momento, entonces, lo que hicimos fue decir una de las bases principales de la personalidad de un ser humano es el temperamento. Con él se nace. Así que vimos los 4 temperamentos, vimos cómo el temperamento influencia en diferentes cosas y luego en las 2 últimas emisiones hemos visto 8 de las 12 posibles combinaciones de temperamento. Hoy vamos a ver las 4 restantes y luego ya les contaré de qué vamos a seguir hablando en desarrollo personal. Pues bueno, vamos a empezar hablando del melancólico flemático. La mayoría de gente destacada, brillante, de los grandes eruditos del mundo han sido melancólicos flemáticos. No son tan propensos a la hostilidad como los anteriores melancólicos, es decir, como el melancólico sanguíneo o como el melancólico colérico, son menos hostiles. Por lo general, entablan buenas relaciones con los demás, es decir, son bastante agradables para relacionarse con ellos. Están dotados de muchas cualidades hermosas, son introvertidos, ¿no? Y recuerde que combinan esa perfección del melancólico, ese perfeccionalismo analítico con la eficacia organizada del flemático, más tranquila, más relajada. Son por lo general muy humanitarios, de buen talante, de buen genio, ¿no? Que prefieren un medio tranquilo, solitario para el estudio y para la investigación y a tener los grandes centros de actividad o ejercicios o muchas cosas. Son temperamentos realmente muy, muy tranquilos. Los melancólicos flemáticos son por lo general excelentes en ortografía. ¿Por qué? Pues porque la ortografía requiere de precisión y buena memoria y ellos la tienen. Y son muy buenos en matemáticas. Entonces, visto de esta manera, esto es una maravilla, ser melancólico flemático, ¿verdad? Estas personas tan dotadas han dado grandes beneficios a la humanidad, pues la mayor parte, como decíamos, de la gente brillante ha sido melancólico flemática y pues han hecho grandes aportaciones de descubrimientos médicos y científicos, ¿ok? Eh, Ahora bien, el melancólico flemático, pues es una persona como todos los demás temperamentos, pues también tiene debilidades, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, no hay un temperamento o una combinación de temperamentos perfectos, ¿de acuerdo? Todos tienen cosas positivas y negativas. Y pues bueno, sus propias debilidades podríamos encontrarlas como en todos también los temperamentos, lo hemos dicho, cuando no están controlados por Dios, pueden tener grandes problemas. En el caso de los melancólicos flemáticos, pues generalmente tienden a desalentarse y a desarrollar una pauta de pensamiento muy negativa. Es decir, siempre están pensando lo peor. El melancólico flemático es como muy miedoso, muy inseguro, porque nunca se siente tranquilo, siempre tiene un miedo inherente. Pero una vez se da cuenta de que es un pecado desarrollar un espíritu crítico, aprende a tranquilizarse, aprende a regocijarse y a tener otras perspectivas de la vida y puede ser transformado en una persona mucho más apacible. Es capaz de ideas internas y de hostilidad provocadas por su tendencia a la venganza
sí las tiene, no las lleva a cabo, pero sí las tiene, o sea, en su pensamiento sí siente la necesidad y si le digo y si le hago y si le pongo, pero no lo hace. Los melancólicos flemáticos son por lo general vulnerables al temor, como les decía, a la ansiedad y a una pobre imagen propia, ¿no? Una imagen muy negativa de sí mismo. Y eso lo arrastran de los melancólicos. Recordemos que los melancólicos son personas que nunca se aprueban a sí mismas. Es asombroso que las personas con los mayores talentos, ¿no? Con las mayores capacidades, ¿no? Se vean a sí mismas como víctimas de genuinos sentimientos de poca valía. O sea, qué terrible que una persona que todos los demás podamos ver como qué valioso, qué inteligente, qué sagaz eres y ellos mismos se perciban así a sí mismos como tan poca cosa, ¿no? Su fuente tiene una fuerte tendencia a ser muy conscientes, lo que lo lleva a que otros lo presionen a entrar en compromisos que ellos ni siquiera quieren tener, ¿de acuerdo? O sea, como ellos se sienten tan responsables, alguien los puede manipular, llevarlos a hacer cosas que ellos no quieren. Cuando son llenos del Espíritu Santo, estas personas son amables y admiradas por su familia debido a su autodisciplina y entrega ejemplares en el hogar. ¿Ok? Entonces, pues podemos ser una gran mamá, un gran papá, grandes hijos o hermanos dentro de los melancólicos flemáticos, ¿no? Sus preocupaciones humanitarias, es decir, siempre estar pensando en los demás puede llevarlos a descuidar su propia familia y a no ser que aprendan a enfrentarse a sí mismos y a gozar de las diversiones, del relajarse, pueden llegar a menudo a formar parte de las estadísticas de las muertes tempranas. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, tú tienes una capacidad para hacer las cosas, pero hasta esa capacidad y después es un desgaste, es un estrés y pues como el melancólico no es como el colérico que deja salir sus emociones, sino que se las traga, pues terminamos con infartos y cosas así. Así de que no es bueno llegar a eso. En la Biblia nosotros podemos encontrar un melancólico flemático típico, es el apóstol Juan. Es evidente que tenía una naturaleza muy sensible, ¿ok? Porque de joven, recuerda que fue el que se recostó en el pecho del maestro, él era el discípulo amado, él fue el único que se quedó en la cruz. Y yo personalmente digo que, en mi opinión, es el más grande teólogo del mundo. En un solo versículo resumió todo el plan de salvación, Juan 3:16. Es impresionante cómo Juan es capaz de hacer estas cosas. Ese discípulo amado, eh, ese hombre dedicado, ese hombre que mm, también era propenso de repente a dejarse llevar por ese dolor, por esa angustia, y actuar de una manera que no correspondía, ¿no? Recordemos que un día dijo, pues, ¿por qué mejor no haces llover fuego de ciego y casi casi que se quemen estos, ¿no? Realmente, mm, él es el que puede ser usado por Dios para ver esta visión apocalíptica, escribió pues, 5 de los libros del Antiguo Testamento, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis. Entonces, evidentemente es un gran dotado, pero es un hombre también lleno de necesidad, tanto que el Señor Jesús le dijo, hijo, he ahí a tu madre, no te puedes quedar solito, sé que necesitas, ¿ok? Así que es un temperamento hermoso. El melancólico flemático, dominado por el Espíritu Santo, puede ser algo grandioso. Ahora entramos en la línea de los flemáticos. Ya hemos visto las combinaciones contrarias, ¿no? Por ejemplo, sanguíneo flemático, pero ahorita vamos a ver dónde el flemático es la parte fuerte. Eh, y dentro de las combinaciones de temperamento, con la que es más fácil convivir durante mucho tiempo es con una persona flemática sanguínea. ¿Por qué? Bueno, porque es feliz, es cooperativo, es atento, es orientado hacia la gente, le gusta atenderle, es diplomático,
es súper encantador, es fiable. O sea, tú le puedes contar las cosas y estar seguro de que va a dar lo mejor. Le encanta divertirse y está lleno de buen humor. Bueno, pues es una cajita musical, ¿verdad? Obviamente por eso a los niños y a los adultos les encanta estar con un flemático sanguíneo, ¿no? A cualquiera nos gustaría estar con un flemático sanguíneo. Y bueno, como papá o mamá, ¿no? Disfruta de una vida plácida con sus hijos, con su esposo o esposa, son geniales para la vida familiar. Dice el autor del Manual del Temperamento, dice, ordinariamente asiste a una iglesia en que el pastor es un buen motivador y probablemente toma un papel activo en la iglesia. Curioso. ¿Por qué, por qué asiste a ese tipo de iglesia? Bueno, porque el sanguíneo, recuerden que es una persona que necesita, y el flemático necesitan esa constante motivación. Entonces, una iglesia muy doctrinal, una iglesia muy de línea, una iglesia más tranquila, pues no es lo suyo, ¿de acuerdo? Pero sí se involucra. Las debilidades del flemático sanguíneo son tan gentiles, o sea, son tan bonitas, son tan suavecitas, a no ser que no tengas que vivir con él siempre. ¿Ok? Porque digamos que no se vuelve molesto si no tienes que estar con él todos los días. Ya que ha heredado la falta de motivación de un flemático y la falta de disciplina de un sanguíneo. Entonces es como, ¿a quién te mueve y quién te organiza, ¿no? Entonces, si tú no eres la mamá del flemático sanguíneo, o si tú no eres la esposa, o si tú no eres el esposo, o si tú no eres el hijo de esta persona, pues la puedes pasar súper. Porque ya te digo, es súper gentil, alivianado, tranquilo, cooperativo, atento. Pero puede ser de los de sí, ahorita, pero dijimos que vamos a pintar la casa, sí, ahora. Sí, sí, ahorita, tranquila, lo vamos a hacer, ¿no? Pero pues más al rato y más al rato y después. ¿Por qué? Porque le falta disciplina. ¿Por qué? Porque le falta motivación. Es decir, es de esta gente que sí se nos puede deprimir con facilidad, ¿no? No es raro que el flemático sanguíneo no llegue a la altura de sus verdaderas capacidades. ¿Por qué? Nuevamente, recordemos que es una gran debilidad del sanguíneo. El sanguíneo siempre pensamos que nació para cosas grandes porque eso dice su boca, eso dice su temperamento, eso dice las flores que él impacta, que tira, ¿sí? En el desfile, pero la falta de disciplina lo lleva a no ser tan eficiente. Y si además de eso le sumas que pierde rápidamente la motivación, entonces, pues podemos dejar en que fue una excelente persona, risueñísimo, genial, gentil, súper alivianado para muchas cosas, pero que no llega lejos. Eh, por otra parte, a menudo dejan la escuela. ¿Por qué? Bueno, pues porque como está buena gente, como están alivianados, como están, todo le parece fácil, ¿no? Y puede dejar pasar buenas oportunidades y evitar todo, porque hay que evitar todo lo que implique demasiado esfuerzo. Si ya le dicen, supongamos que está en el ejército y le dicen, pues vas a hacer un curso para que pases, no sé, a cabo. Dice, pero hay que estudiar. No, pues después, otro día. Hay tiempo, al fin y al cabo la carrera de mitad es larga, no hay problema. Aquí me siento bien, este es mi grupo, y entonces se queda ahí. Ese es el problema. Entonces, fíjense que aunque esta combinación es muy agradable para vivir, imagínense si usted es la esposa, por ejemplo, de un flemático sanguíneo y el hombre no nada aprovecha. O sea, al final vas a resultar, o sea, sí es muy agradable vivir contigo, sí es muy buena persona, oye, pero esto nos está matando, nos está dando en la torre como familia porque no estás dejando que avancemos. Entonces, como les decía, como siempre les he dicho, no hay ni un temperamento, ni una combinación de temperamentos perfecta, pero indudablemente, si tú estás ahí, si tú eres una flemática sanguínea o un flemático sanguíneo, por favor, ten en cuenta esto para poder entender cómo afectas a los demás, ¿no? El temor es un problema para ellos, ¿no? Pues porque
acentúa sus irreales sentimientos de inseguridad. O sea, aunque otra vez, el sanguíneo tú lo ves como una campana y el flemático ni se le nota que se siente miedoso, pero en realidad lo son. Entonces, y son miedosos porque no se sienten seguros de nada, nunca están seguros de nada, ¿no? Con más fe, podría ir más allá de su timidez y de sus ansiedades derrotistas, ¿no? De, ay, no, es que no me va a ir bien, no es que yo no puedo, no es que no sé, y con un poquito más de fe podría levantarse eso. Entonces, si eres la esposa o el esposo de un flemático sanguíneo, por favor, oremos para que tenga más fe. Sin embargo, un flemático sanguíneo puede erigir una concha protectora, ¿no? Como la de la tortuga, alrededor de sí mismo. ¿Para qué? Para cuidarse. Y entonces evita egoístamente involucrarse en cualquier cosa que implique entrega, ¿sí? Y puede inclusive ser eh, con su propia familia, ¿no? O sea, y eso los hace ver como un poco egoístas, ¿no? Hay un tremendo respeto por el potencial de las personas flemáticas sanguíneas. Evidentemente tú las ves, esas personas tan felices, tan satisfechas, oye, tan consideradas, pero deben estas personas cooperar dejando que Dios los motive a una actividad más desprendida, menos egoísta, más de involucrarse con la gente, porque si no, pues es como, pues, ellos son felices si todos vienen acá, si todos se sientan alrededor de él, si juegan el juego de no hagamos nada, todos riamos, pero ellos también tienen que entender que la gente necesita, por ejemplo, ser productiva, necesita educarse y que ellos también se tienen que involucrar y que ese esfuerzo extra pues vale la pena, ¿no? La persona en las escrituras que más podemos asimilar a un flemático sanguíneo es el gentil y bondadoso Timoteo, el hijo favorito de Pablo, ¿se acuerdan? O sea, si usted ve por ahí, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, va a entender un poquito porque se le dice, oye, ¿sabes qué? Aprende a ser un poco más vehemente en la obra evangelística, o sea, como que involúcrate más, ¿no? Le tiene que dar una serie de ideas de cómo involucrarse, ¿no? Como llevarlo darle muchas pautas para poderlo llevar a un mejor aprovechamiento de las oportunidades que tenía Timoteo al servirle a Dios. Entonces, como les decía hace un rato, el temperamento es hermoso, esa combinación es espectacular, pero tiene que tener cuidado, ¿no? Y tiene que mantenerse pues motivado y disciplinado. Eh, Vamos a hablar del flemático colérico. Ay, Dios. El más activo de todos los flemáticos es el flemático colérico, pues por su rasgo colérico, ¿no? Pero tiene que recordar que por cuanto es predominantemente flemático, nunca será así como que uf, fuego y pasión, porque no lo es. Al igual que todos los demás flemáticos, es de buen trato y puede llegar a ser un excelente líder de grupo, porque pues ya tiene algo de colérico, entonces le puede ayudar. Eh, el flemático tiene el potencial de ser un buen consejero, ¿verdad? Recuerda que tiene la capacidad de oír, se sienta, escucha con toda la tranquilidad, no interrumpe al cliente con sus historias personales y pues realmente muestra un buen interés en las personas. Aunque el flemático colérico raramente se ofrece a sus, por ejemplo, cuando alguien llega con él difícilmente va a decir, primero te ofrezco mis servicios. Realmente él es una persona que si tú llegas a trabajar con él, pues su oficina es organizada, una persona muy controlada, una persona muy profesional, es un profesional de primera, ¿no? Eh, Su consejo va a ser siempre muy práctico, ¿verdad? Y si es un hombre conocedor de la Biblia, eh, pues entonces va a ser digno de toda confianza, ¿no? Porque su espíritu gentil nunca hace que lleve a una persona a sentirse incómoda, juzgada, prejuiciada, ¿no? Sino que más bien lo hace hacer lo correcto y siempre es como
digamos, ir inclusive más allá de la norma, más allá de lo que se esperaba, ¿no? Si está casado y su esposa, si es un hombre, ¿no? El flemático colérico, si está casado y su esposa puede ajustarse a esa pasividad del estilo de vida del flemático colérico y a su renuencia a tomar el liderazgo, ¿no? Del hogar. Y más bien ella es como súper diplomática, ¿no? Ella puede, eh, pues pueden tener un matrimonio feliz, ¿no? Pero las debilidades del flemático colérico no quedan rápidamente expuestas. O sea, no las detectas a la primera, no pasa así como en un sanguíneo colérico, ¿no? Que sí se le nota ahí mismo, pues qué es lo que hace mal, qué es lo que tiene mal, qué es lo que, cuáles son los sentimientos hostiles que presenta, porque es rápido, es chispita. Pero este temperamento no, esta combinación de temperamento no, realmente gradualmente van saliendo a la superficie esas debilidades de carácter, especialmente en su casa. Además de la falta de motivación y el problema de temor en común a todos los flemáticos puede ser decididamente terco, pero terco e incapaz de reconocer cualquier error, ¿ok? O sea, ese es el problema de los verdaderos, los flemáticos coléricos, que nunca van a decir, en esto me equivoqué, y son muy, muy tercos. No estalla delante de los demás, pero simplemente se rehúsa a ceder o a cooperar, y simplemente es no, 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 y sí, o sea, no se va a pelear contigo, un flemático colérico no se pelea contigo, pero simplemente no lo hace, y ya. No es un luchador por naturaleza, pero a menudo deja subir su ira interna y terquedad se refleja en el silencio. Es decir, él no es una persona que se pelee, no es una persona que diga lo que piensa, se queda callado y de ahí no lo mueven, ¿no? Como dirían las señoras. El flemático colérico se retira frecuentemente a estar a solas en su taller o a ver televisión, no sé, se puede perder. Llegó a las 6 de la tarde, se conecta a la televisión y se fue, ¿no? Cuanto más vaya envejeciendo, se hace menos sus actividades y se va retrayendo cada día más, ¿no? Y se vuelve más y más y más solitario, ¿no? Obviamente esto para la familia es terrible. Aunque vaya a vivir una larga vida, el flemático colérico va a ser una vida realmente muy pasiva, ¿no? Una vida muy aburrida, no solo para él, sino también para su familia. Entonces necesita el flemático colérico darse a sí mismo a las preocupaciones y necesidades de su familia, ¿ok? Si no se, si él no se entrega, si no lo peor que le puede pasar a un flemático colérico es que llegue a cierta edad y la familia diga, no, pues ya, pues que mi papá no maneje las finanzas o que mi mamá ya no haga esto, porque entre más responsabilidades le quiten, más inercia y más problemas vamos a tener y más aburrido y obviamente más deprimido, ¿no? En la Biblia se personifica a un flemático colérico que básicamente como Abraham. ¿Eso decía Abraham? Sí, Abraham. Abraham era renuente a salir de Ur. La primera vez no salió, la primera vez que lo llama el Señor no salió, salió hasta la segunda. Era tan inseguro que mintió 2 veces acerca de su esposa, diciendo que era su hermana. No, bueno, finalmente cuando se mete con Dios es cuando realmente esa debilidad se empieza a irse y empieza a tener una fortaleza, ¿no? Eh, y entonces, de ser un hombre temeroso, pasó a ser un hombre que se dice de él, le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Pero inicialmente no le creyó a Dios. O sea, inicialmente le costaba, obedeció, tenía una relación con Dios, pero le costó, tenía temores, tenía una inercia, ¿no? Y bueno, y si entramos y si te ven bella, pues entonces decimos esto y esto, ¿no? O sea, le costaba. Pero al final le pudo creer a Dios y le fue contado por justicia. Muy bien, a ver, eh, vamos a ver el flemático melancólico. Eh, de hecho, recuerden que partimos
hablando del melancólico flemático. Entonces, este flemático melancólico es el opuesto, ¿no? De todas las combinaciones de temperamentos, el flemático melancólico es el más gentil, lleno de gracia, es decir, una persona mm, con buenos modos, es plácido, raramente se va a irritar o se siente hostil, se hace ver como hostil y casi nunca dice nada, 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 nada de lo que tenga, o sea, por algo, o sea, casi nunca va a decir algo por lo que él tenga que excusarse, más bien, porque sabe que raramente dice algo, o sea, es una persona extremadamente callada. Entonces casi nunca va a tener que pedir disculpas porque casi nunca habla, ¿no? Nunca es una vergüenza ni para sí mismo ni para los demás, porque es muy propio, ¿no? Es muy propio. Es muy inhibido, pero muy propio. Hace siempre lo que es debido, se viste de una manera sencilla, es fiable y es exacto. Es decir, nunca lo vas a ver con un color naranja, pero los azules y los grises le quedan muy bien. Tiende a poseer los dones espirituales de la misericordia y de la ayuda. ¿De acuerdo? Es ordenado, es organizado en sus hábitos de trabajo. Como todo flemático, es útil por la casa y en tanto que la energía se lo permite, mantendrá la casa bien, pero no siempre tiene una buena cantidad de energía. Esa es una característica del flemático. Si tiene una esposa que reconoce su tendencia a la pasividad, pero que tiene tacto y espera que él tome el liderazgo de su hogar, tendrá una buena familia. ¿Ok? Pero si ella se resiente y se muestra molesta y renuente porque él no asume ese liderazgo, entonces él puede tomar una actitud de descontento, de aburrirse con su casa, y ya no querer estar en la casa y pueden aumentar las tensiones matrimoniales. De hecho, el flemático melancólico, cuando no se siente a gusto con su casa, va a terminar encerrándose en su trabajo. Casi no va a llegar. El flemático melancólico puede llegar a descuidar la disciplina necesaria para ayudar a preparar a sus hijos para una vida productiva. Pues bueno, y una vida autodisciplinada, ¿no? O sea, él como, mejor no lo hago, mejor que otro lo haga, entonces, pues descuida esto, ¿no? Y con ello provoca la ira de sus hijos. Es decir, un papá flemático melancólico es como de esos papás tan pasivos que irritan a sus hijos. Irritan tanto a sus hijos como el papá súper disciplinado, súper amargado, súper estricto. ¿De acuerdo? Los hijos necesitan el punto medio. Las otras debilidades de este gran hombre o mujer giran alrededor del temor, el egoísmo y el negativismo. O sea, lo típico del flemático, ¿no? También es crítico y tiene una falta de buena imagen propia del melancólico que vive en él. Una vez el flemático melancólico se da cuenta de que solo sus temores y sentimientos negativos acerca de sí mismo le impiden llegar a tener éxito, puede salir entonces de su concha y llegar a ser un hombre o esposo o padre más eficaz. ¿Ok? Entonces, si eres la esposa de un flemático melancólico o eres el esposo de una flemática melancólica, hay que decirle al Señor, Señor, muestre, ayúdale a verse con los ojos que tú lo ves, Señor, y ayúdale, Señor mío, a que ese temor, ese sentimiento negativo, te lo entregue a ti para que él pueda realmente sacarle potencial que hay en él o en ella, ¿no? La mayor parte de los flemáticos melancólicos tienen tanto, pero tanto, tanto miedo de excederse o involucrarse en demasía que automáticamente rechazan formar parte de cualquier afiliación personal. Es decir, no participan en una junta de padres, no participan en nada en la iglesia, no participan, todo les causa, es que no, es que mejor no, es que no sé si pueda, es que y nunca quieren involucrarse en nada. ¿Ok? Este tipo de personas tiene que reconocer que por cuanto no está internamente motivado, tiene una necesidad de aceptar más responsabilidad de la que cree que puede llevar a cabo. Porque este estímulo externo lo llevará a mayores logros. Es decir, con un flemático melancólico él debe entender que si él
cree que puede hacer 12 cosas, se le deben poner 15, porque él no tiene suficiente pila, suficiente motivación para lograr ni siquiera 5. Entonces, solamente si le piden 15, él llega a 12. ¿Ve? Entonces, él tiene que entender que así funciona él. Todos los flemáticos trabajan bien bajo presión, pero esta presión tiene que venir de afuera. La mayor fuente de motivación, naturalmente, tendrá que ser de afuera, o sea, porque de ellos no existe esa motivación, ¿de acuerdo? Bernabé, el hombre piadoso que vendió todos sus bienes y los compartió con la iglesia, eh, el que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero, eh, lo vemos como un flemático melancólico. Fue el hombre que dio la mitad de sus bienes a la iglesia, como lo decíamos, y para que alimentaran a los pobres, ¿no? Y fue también quien eh, disputó, se peleó con Pablo para que aceptaran otra vez a Juan Marcos, y si no hubiera sido así, pues no tendríamos después esa expresión de Pablo en 2 de Timoteo 4:11, donde dice, ¿sabes qué? Pablo dijo, no lo llevo, pero en 2 de Timoteo tiene que reconocer que Juan Marcos le es útil para el ministerio, ¿sí? Dice que eh, siempre mm, Bernabé estuvo ahí para la gente, ¿no? O sea, Bernabé, como todo flemático, melancólico, fue muy gentil, muy propio con la gente, ¿no? Con todas las personas, con el mismo Pablo inclusive. Pero, pues bueno, como todo, le faltó tal vez más motivación para llegar más lejos. Entonces, como vemos, nuestros temperamentos mm, poco a poco nos van llevando a ser cada vez mejores, ¿verdad? Cada vez eh, se trata de saber que temperamento no es destino, se trata de saber que debemos aprender a, a reconocer, ¿no? Las fortalezas de nuestros temperamentos, pero también las debilidades, y entender que si hay una debilidad, pues es para que nosotros nos levantemos y sobre esa base de esa debilidad decir a Dios, es que Señor, yo realmente necesito salir de esto. Yo realmente, Señor, no quiero estar en esta circunstancia, no quiero vivir con esta atadura, no quiero vivir haciendo a mi familia de esta manera o resintiendo mi salud de esta otra o teniendo estos problemas relacionales. ¿De acuerdo? Quiero hablarles un poquito del tema por el que vamos a continuar, y vamos a hablar de las emociones. Vamos a hablar de un sinfín de emociones, pero vamos a empezar hablando de cómo las emociones afectan nuestra salud, etcétera, y de esas emociones que pueden llegar a hacernos tanto, tanto, tanto daño. Entonces, seguramente vamos a tocar inteligencia emocional, las emociones que se llaman comillas buenas, las emociones que se llaman comillas malas, cómo manejarlas, etcétera, porque es una parte muy importante para salir adelante, porque es una parte muy importante para ser mejores personas, porque es una parte muy importante para que lleguemos lejos. ¿De acuerdo? Entonces, los veo en 8 días. Por favor, déjenme sus comentarios. Me interesaría muchísimo saber qué problemáticas, qué tópicos les gustaría que tocáramos en estas emisiones de desarrollo personal. Recuerde que para nosotros su opinión es muy importante. Así que te pido, por favor, que me dejes tus comentarios. Si gustas comunicarte en forma directa, por favor, escríbeme a yolandacopete@yahoo.com.mx o al 5518 50 86 27, es mi WhatsApp. Por favor, déjame una nota, o si gustas comunicarte conmigo por Face, estoy como Yolanda Copete. Quiero decirte que para mí es un privilegio participar en cada una de estas emisiones. Me ayuda muchísimo a saber que todos tenemos la posibilidad de ser mejores. No importa, vuelvo y te digo, qué tipo de temperamento tengas. Algunas personas ya me han hecho llegar sus test ya elaborados, y estoy en mora de empezar a regresarles temperamento, su test con el temperamento ya eh, eh, ponderado, para que sepan cuál es la combinación de sus temperamentos y obviamente
puedan sacarle un poquito más de provecho a estas conferencias. Dios les bendiga, les amo muchísimo y quedo pendiente de todos sus comentarios. Por favor, no olvides dejar esta campanita activada ahí, la de las notificaciones, para que te podamos avisar. Y si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete y ayúdanos a propagarlo. Dios te guarde.